Tú, Abraham, ¿qué sueles cargar? ¿Cómo sueles cargar? ¿Qué tantos por cientos te mueves? Yo suelo cargar a diario hasta 80 y Sí. lo bueno que tiene el Luxury es que cuando tú cargas, limitas la carga al 80, cuando termina de cargar balancea las 104 celdas. Y Vale. no suelo bajar del 40. Ese es mi tipo de carga. Sí. Y por la experiencia que yo tengo con baterías de litio, pues que llevo ya, tengo de hobby el tema de los drones y aviones de radiocontrol, os puedo contar alguna experiencia que me ha pasado y cosas que he ido aprendiendo con las baterías de litio. Por ejemplo, un verano dejé todas mis baterías de litio cargadas en mi caja, en una caja especial para guardar las baterías, las dejé al 100% al principio. ¿Qué pasa? Me fui de viaje y cuando vine de vacaciones, con el calor de verano, cuando me encontré todas las baterías, aquí tengo una para enseñaros, hinchadas. Todas las baterías hinchadas. Estaban cargadas al 100% y estaban hinchadas para tirarlas. Se la ponía a un avión y ni despegaba, no tenía potencia. Entonces, es tan malo dejar cargar al 100% no hay problema. Si siempre que tú después de cargar al 100% vas a viajar y vas a descargar la batería. Pero dejar la batería cargada al 100% durante mucho tiempo es malo para la química de la batería. Igual que descargarla es otra cosa. Si tú una batería la descargas al 0% ya la puedes tirar también. Que nosotros tenemos un buffer también, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, descargar una batería, como mucha gente que la... Voy a probar cuando llego hasta el 0. Eso a mí no me gusta. No me gusta porque cuando yo lo he hecho con la batería de mi drone de mis aviones, alguna celda ha caído. Entonces, ¿Tienes alguna teoría respecto a cuánto tiempo, es difícil la pregunta, cuánto tiempo estarías tú con el coche cargado al 100%? ¿Qué tiempo sería viable? Al 100%, por ejemplo, este fin de semana me voy a un viaje, ¿no? El sábado. Sí. Yo lo voy a cargar el viernes por la noche al 100% y al día siguiente me voy a ir con el coche. No voy a dejarlo. Ahí no te preocupa, en ese contexto no te preocupa. No, ahí no me preocupa. Yo lo voy a cargar al 100% porque sé que en pocas horas, cuando termine de cargar y de balancear, me voy a ir de viaje y voy a descargarlo. Entonces, en ese viaje voy a ir descargando la batería. Cuando yo veo que está al 40, 30, voy y cargo. Nunca dejo de bajar al 0. De hecho, desde que tengo el coche, solo lo he bajado una vez al 10%, porque en el manual ponía que había que hacerlo, pero yo creo que tenía que ver con las del ICEPO, no con las que lleva mi coche. Y lo bajé al 10 para cargarlo a tope. Entonces, yo en mi carga normalmente trabajo entre el 40 y el 80. ¿Y tú, David? No le cuido nada. Nada. Pero nada. Nada. A conveniencia. A conveniencia. O sea, yo si me voy a cenar y el coche lo he dejado cargando y carga al 100, carga al 100. Lo que sí que hago, que es lo que dice Bran, y además te lo pone en el propio manual del ZOE, te dice que nunca lo dejes más de 2 o 3 días con la carga al 100. Vale. Con la carga al 100. El resto, que hagas lo que te dé la gana. Y eso te lo pone en el manual. Tesla gasta por día 7% de batería en el modo centinela. Es que nunca queda al 100% la batería. Abraham, tú en tu experiencia con baterías, drones y demás, ¿las baterías son LFP? ¿De qué son las baterías? Normalmente que tú has tenido la experiencia. Las baterías que FP en los drones, cuando yo empecé, las primeras baterías de níquel metal hidruro y teníamos motores de escobilla. Después pasamos al litio, pero es litio normal, no es litio ferrofosfato, es litio normal. Y estas baterías, cuando tú las compras, que te vienen desde el almacén, te vienen en una cosa que se llama... ¿Me escucháis o se ha cortado? ¿Me escucháis? Te escuchamos. Vale. Estas baterías, cuando tú las compras, vienen en un modo o una tensión que se llama tensión de estoraje. En los cargadores que yo tengo para cargar estas baterías, hay un modo que tiene modo carga, modo descarga, modo destrucción, que es dejarla a cero, y modo estoraje. Cuando tú la compras de almacén, te viene a 3,8 voltios por celda. Eso será un 60% de carga. Entonces, quiere decir que si tú vas a dejar el coche mucho tiempo, no en el caso de Tesla, porque se descarga la batería, en el caso, por ejemplo, de MG4, que baja muy poco, lo ideal sería dejar la batería entre el 70 y 60%, que es el modo de almacenamiento, modo de estoraje, donde la química, el litio, se mantiene en un equilibrio que evita la degradación. Vale. Eso mismo lo extrapolarías al coche, más o menos. ¿Recomendarías el coche que estuviera en un margen ahí, como dice Castor, entre 40, 60, 40, 70? Renault en el manual sí, te recomienda dejarlo al 60. Exacto, si lo vas a dejar tiempo. La tensión de estoraje de una celda son 3,8 voltios, que sería, en el MG4 sería entre el 60, 65, 70%. Vale. O sea, yo nunca, debo decir... al máximo y nunca al mínimo. Yo debo decir que lo he utilizado mucho como David,
a conveniencia. He intentado no cargar al 100% ni tenerlo 2 días, ni un día siquiera, pero lo mismo, yo paro a recargar y con la intención de hacerlo al 80, pero me retraso y cargo al 100, pues al 100 que me voy. Y he hablado muchísimo sobre este tema, pues en el grupo, obviamente, de los coches muy afines al mío. Y no hay diferencia. O sea, la gente que lo lleva a rajatabla no tiene luego un mejor comportamiento en cuanto a pérdida de capacidad o en cuanto a autonomía. Y he leído también un informe que ha salido sobre Tesla, un informe americano, en el que se han analizado ahí decenas de miles de coches, gente que cargaba en casa, gente que cargaba en superchargers solo, etcétera, etcétera. Y al final, casi todo el mundo tiene más o menos la misma degradación, la misma autonomía. No ha habido... ha llamado mucho la atención, pero yo sin tener un dato científico, lo que es el día a día de todos los comentarios de los grupos, vosotros estáis en grupos vuestros de vuestros coches, pues la peña, cada uno lo hace a su manera y nadie ha tenido de repente una degradación significativa por hacerlo de una manera u otra. Yo por dar un punto ahí, Emilio, lo he tenido en coches más antiguos. Es decir, yo tenía un trillizo y en ese, cuando le dabas mucha chicha en carga rápida, te cargabas la batería. Es decir, a los 2 años, como le estuvieras siempre en Chademo, a los 2 años de los 130 kilómetros no llegabas a los 100, pero directamente de que te diga él, por ejemplo, en el marcador. Con el S pasaba un poco 3/4 de lo mismo. Si no le cuidabas mucho a los primeros S, tenías bastante pérdida. Pero entiendo que, claro, es que estamos hablando de hace más de 10 años. Es decir, yo te estoy hablando de hace más de 10 años. Otra química, otra tecnología. Incluso las BMS. Es decir, yo, por ejemplo, el primer C que tuve fue en fase 1 y directamente es decir, una batería de 40, ahora es una de 52, la propia química es la misma, pero la gestión, los embarrados, la construcción, las propias, cómo se interconectan las celdas, la propia soldadura que se hace es diferente. Todo al final va afectando. Y yo creo que ahora los coches están más hechos para, olvídate, cárgalo como quieras, cuando quieras, no te pases, es decir, no hagas eso de déjalo al 100% y vete 15 días, porque el propio coche va a sufrir, ni lo dejes al 0% durante X días. Pero para un uso normal de vehículo pues oye, mira, lo uso cada 2 días, cada 3, yo creo que casi cualquier coche ahora mismo, da igual la política que tengas, si eres un flipado de no, yo del 20 al 80 y siempre paro, yo este coche, cada vez que paro, yo además con un amigo tengo su mujer tiene la ansiedad de la carga eléctrica y como baje el coche del 40% ya está, vamos a cargar. Yo cada vez que voy de viaje, o no voy de viaje, o sea, hace 2 días le cargué y cuando llegué al cargador tenía un 1%. Hace 15 días le volví a cargar y cuando llegué al cargador tenía un 6%. Otras veces voy a cargar y voy a un 20%. Porque realmente si tengo un cargador cerca, lo enchufo. Punto. Bueno, pero te va la marcha, Te va la marcha, que llegar al 1%, a mí se me pone, ya al 10 se me ponen aquí ya, Os lo confieso, yo al 10% ya lo paso mal. Yo a partir del 5. Cuando ya el coche se queja y te dice, ¿has pensado en modo eco o levantar un poco el pie? Ya ahí ya es cuando pero es que este coche no te lo hace hasta el 2%, casi. Sí, seguro que seguís el canal de 80% eléctrico y él tiene la misma teoría que tú, que los coches actuales se mean todos en eso ya. O sea, son problemas de los coches de antes. Y él dice incluso cuando le preguntan, oye, ¿a qué velocidad me recomendáis? Hostia, pues depende también un poco, porque al Kia V6, por ejemplo, le pones a cargar a 50 y se ríe. Un coche de 800 voltios que te carga a 240 y un cargador 50. Bueno, es muy curioso que, por ejemplo, yo solo he utilizado la recarga, o sea, el precalentamiento una vez a modo de prueba en el Kia V6 y yo he hecho el viaje, por ejemplo, por Europa y se ve en las recargas, me carga 240, 235, sin precalentar. Yo no precaliento nunca, porque para precalentar el Kia V6 no lo hace de forma automática. Tienes que ponerle en el navegador del coche que vas a ir a un punto de recarga y entonces él ya ahí precalienta. Entonces yo no lo hago porque voy con otro navegador y nunca me ha hecho falta no digo que esto sea una generalidad, a lo que me refiero es que hay coches
que esas normas de antes se deben partir de risa con ellas. Porque llegas cargado. A mí me hizo mucha gracia, además, Álvaro Sauras, le dejaron el Highland, según salió, y tuvo el problema de no poner en el GPS que iba un Supercharger a cargar, porque además se tenía que ir a no sé dónde. Sí. Se fue al Supercharger y no le cargaba más de 30 kilovatios el coche, por lo que decía Castor, porque es que aunque hubiera hecho 50 kilómetros, es que la batería todavía, vamos, ni se había preparado para eso, y en el FP sí que se nota mucho, pero mucho, si no está a una temperatura operativa. En litio no se nota tanto el tema de cargas, pero normalmente llegamos y ya llevas el coche cargado. Y hay otros coches que, sin embargo, todo lo contrario. A mí me pasaba con la furgoneta de rebaja un poco la velocidad cuando estás llegando al cargador, que no vaya muy caliente, porque si no va a perder mucho en intentar enfriarla. Bueno, es que depende del sistema que utilice cada coche, está claro. O sea, ahí, por ejemplo, un problema que tienen los BYD es que tú empiezas a cargar, la batería se empieza a calentar, tarda mucho en enfriar, el algoritmo que utiliza BYD en mandarle el frío a la batería para bajarla, tarda mucho, la batería se va y ¡pum! Pega un pico en nada, en 3-4 minutos y se cae a plomo porque llega al pico máximo de temperatura soportable de carga. Lo que hacen otras marcas, Tesla juega muchísimo con eso, es hacerlo mucho antes para intentar aguantarte y que tu curva sea más larga. Y él dice que en los Hyundai Kia, con la plataforma de 200 voltios, que lo que hacen es una pasada. O sea, que la manera que tienen de enfriar la batería para que tú puedas aguantar la curva de carga enorme, muy larga, pues yo debo decir que es cierto. Decían antes en el chat el eléctrico de Toyota. El eléctrico de Toyota sufre mucho con las cargas continuadas en alta tensión. Y hay muchos coches, coches sobre todo pequeñitos, que sufren, y sobre todo baterías pequeñas, sufren mucho si de repente cada 200 kilómetros le metes una chicha gorda de tensión, sufren bastante. Sí, mira, aquí te dice David que es eso lo que le ocurre a los Toyota, como dices tú. Bueno, pues yo pienso que por hoy podemos ir cerrando un poquito la ronda. Daros a todos las gracias por haber venido al canal, por dar unos saluditos. Y un detalle más, que quizás esto de la carga es muy individual de cada marca. La verdad es que cada química tiene su cosilla, pero normalmente los coches ya vienen con la nota de aviso de, mira, mejor me cargas porque para tal y no sé qué. Y normalmente los coches de hoy en día, sobre todo los eléctricos, aunque también los otros, se acostumbran sobre todo al conductor, a nuestro modo de conducción. Por lo menos en Tesla es así. El coche se acostumbra a tu manera de conducir y también planea la ruta a tu manera de conducir, que eso es muy individual. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Y si queréis el mes que viene o dentro de 2 semanas o cuando queráis, nos damos un toquecito y nos seguimos. Ok. Muy bien. Pasar muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Hasta luego. No, obrigado. Para comentarle. ¿Cómo va de degradación de batería, kilómetros y tal? En otros coches. En mi caso, con el EV6.0 y con el BYD ni lo he mirado. Bueno, llevo 8.000 kilómetros. Pero con debo decir que los Kia y Hyundai sospechamos todos que lo que tienen es un buffer muy grande, porque es que la peña se tira 1 o 2 años y pone 0 de degradación. Entonces, en mi MG4 está pasando lo mismo. Llevo 52.000 kilómetros y en la última revisión, y mirándolo yo con el OBD, me sale 0%. 0 también, ¿no? De degradación. Yo con el Zoe 30 y pico mil kilómetros y tiene un 98%. Y Castor, ¿tú cómo lo llevas, la degradación? Peor que todos vosotros. Bueno, pero el problema es que nosotros, es lo que estamos comentando, igual lo que hace el coche es mentirnos. O sea, si tú me das un buffer, si me das un buffer muy grande, a nosotros me refiero, no a un Tesla, si me das un buffer muy grande y no me cuentas lo que hay detrás de ese buffer y siempre me dices que tengo el 100%, pero no de lo que falta, pues nunca sabré si tengo degradación o no. Mira, bueno, nunca, un día lo sabré.
En el caso del MG4, los estándar que llevan la batería LiFePO de ferrofosfato, sí le aparece degradación porque su buffer es muy pequeñito. Es un buffer muy pequeño. No, pero en Hyundai creo y que Kia, no sé si 1 kilovatios, me parece. en Sin Hyundai y en embargo, Kia en es el muy Luxury grande. son 4 kilovatios, me parece. De 64 tenemos 61, 3 o 4 kilovatios. O sea, el coche tiene normalmente, cuando lo entregan de fábrica, el Standard Range tiene 60,1 kilovatios instalados y según Tesla tiene 2,5 kilovatios de buffer, ¿no? Actualmente capacidad tiene de 57,2 kilovatios el coche. Bueno, está bien. Eso es un 5,5% de degradación. Pero bueno, teóricamente es al principio cuando pega la mayor bajada, ¿no? Es lo que cuentan los que llevan más años. En ferrofosfato es lo que dicen que baja más al principio. No, al contrario. El FP tenía que bajar. La línea, no sé si se verá, a ver si se ve, no se deja ver. La línea. Pero lo voy a compartir, ya que estamos. Voy a intentar ponerlo en el navegador. Veamos, por ejemplo, tenéis a David, que os decía, el delegado de Madrid, que nos ponía en el chat que él tiene un Ioniq con 28 kilovatios hora y 0 de degradación con 80.000 kilómetros. Sí, lo estoy leyendo, es verdad. Sí, es muy típico, tanto en Hyundai como en Kia tienen un buffer muy grande, pero que vamos, que realmente, como dice él, el buffer no lo usas. Yo sé que, por ejemplo, la batería del Zoe es más de 52 kilovatios, son 54 brutos, y a pesar de eso me marca una degradación. Es decir, él tiene en cuenta, por ejemplo, depende también del coche, hay coches que tienen en cuenta el buffer para esa degradación, como diciendo, bueno, voy a poder utilizar y demás, otros no. Hay otros que yo tengo amigos que tienen un Model S de los del 2017 y tienen un 8% y habiéndose hecho, vamos, teniendo cargas gratis, habiéndose hecho los kilómetros, dado la vuelta a Europa. Así que luego, por ejemplo, decía también David aquí, 200.000 y ha perdido un 2%. Joder. A ver, esto es lo tuyo, ¿no, Castor? A ver, la línea aquí esta pequeñita son todos los Model 3 Standard Range. Incluso podríamos decir que también están los Highland, porque es la misma tecnología, misma batería. Y ahí veis en la curva el azul es mi curva. Curva de descarga. Sí. Está justamente como tendría que ser la planificada por Tesla, como estáis viendo ahí. No sé si se verá. Sí, se ve, está encima nuestra. Sí, se ve. A ver. Sí. Ahí se ve más grande aún. Voy a quitar aquí esto. Ahí veis la 440 es lo que tenía el coche cuando lo cogí. Y hoy en día tiene 417,59 más o menos. ¿En qué fecha lo cogiste el coche? Ese es el problema que veo yo, que todos los coches que vinieron más o menos, yo tengo desde marzo de 2022, empecé a monitorizar el coche con 3.865 kilómetros, que es, o sea, en teoría aquí también es una cosa, pero es que muchos Teslas que tienen muchísimo menos kilómetros que yo, tienen esta curva de degradación, porque esto aquí pone kilómetros, pero monitorizados hay más o menos unos 5 millones de vehículos de Tesla, por lo que pone ahí, pero no creo que sean tantos, porque tantos coches no hay de Tesla, pero bueno, ellos ponen ahí el número 200.000 o 300.000 coches. Y lo interesante es que con estos kilómetros, este modelo solamente está uno. Y no sé si ese uno será yo o será otro. ¿Qué costumbre de cargas tenéis vosotros? ¿Hasta cómo cargáis? ¿Cargáis al 100, al 80? ¿Cómo? No, el LFP... lo que hay que intentar no es tener el coche mucho tiempo por debajo del 40%. Es una cosa que aconsejo a toda la gente que tenga el FP. O lo usas a diario, si no lo usas a diario sobre todo, intentar tenerlo cargado al 100%. Siempre. Si dejas de 48% para abajo y lo dejas 5 o 6 días, esta curvita que hay aquí hace una bajada como la que hay aquí. Ese pico hacia abajo, tú piensas que es por eso, ¿no? Porque sí, son esos días que estás de vacaciones, dejas el coche parado ahí. Vale. Y esos picos son cuando vas de vacaciones y cuando vuelves, pues tienes que volver a recuperar. Por ahora aquí hay un pico ahí que sube incluso más, pero normalmente, como veis, la bajada va... He tenido peor degradación que la que tengo ahora, como estáis viendo en la pantalla, o sea... Sí. Bueno, cambia, ahora... Te has igualado con la media y ha llegado un momento que te has pegado a la línea de arriba. Sí, hay momentos que he estado por encima de la media, tiempos que... No hay que estar siempre por debajo de la media. Siempre.
Pero viendo los coches en internet, cuando veo otros compañeros que hacen de sus Model 3, miras el tacón. Nunca hablan de. Siempre te muestran el %, no te muestran los kilómetros, pero cuando empiezas a mirar que de vez en cuando se ve ahí un poquito 28% tantos kilómetros, dices, bueno, si tiene la misma autonomía que tengo yo y yo he andado. O sea, porque la degradación también tiene que ver con el uso, ¿no? No solamente con el tiempo. Tiene que ver el tiempo, el uso, el estacionamiento. Aquí tenemos días muy fríos. En España tenéis días más calurosos, sobre todo en la mayoría de los sitios de España, no en todos los sitios, pero... Y al final dices, bueno, mirando la media, tiene la misma degradación que yo. O sea,